Este es tu mundo. Esta es tu historia. Haz tu elección y lucha por aquello en lo que crees. Bienvenidos al Cornetín de Gondor, de nuevo hablando de rol. Y como no, por si alguien no lo ha detectado, soy yo, Carlos Taco, quien está hoy al mando, porque hoy vamos a hablar de un vicio oculto para mí y que gracias a Debir pronto va a ser un vicio para todos, que va a ser Fábula Última, que desde el principio tengo que reconocer que lo conocí gracias a Michel González, un juego dedicado a los JRPG. Vamos a hablar dentro de un momento sobre ello, y para ello Debir ha tenido la amabilidad de dejarnos hablar con dos de las personas o las personas que han estado detrás. Primero de todo, Guillermo Ruiz, bienvenido, muchas gracias por venir con nosotros. Hola, muy buenas. Que viene traduciendo desde que antes de que naciera mi hijo, para que más o menos... Llevo bastante, o sea, si tu hijo no es muy mayor también puede ser perfectamente. Por eso lo digo, que para que hagan una idea de su background y que permítanme decirlo, lo voy a enseñar en cámara, ustedes no lo ven, es el que está detrás de Candela Oscura, otro de mis vicios ocultos, por lo tanto, gracias por ese trabajo también. Vale, sale, hombre. Y Fali Ruiz de Ávila, que te conozco, aunque tú no me conozcas ni me hayas visto en tu puñetera vida, porque ¿quién no te conoce en el mundo del rol? A ti te voy a enseñar dos cosas, una antigua, el Superhéroes Incorporate, que sé que estuviste ahí, que lo sé, y otra más nuevecita, el Marganegro, perdón, buen nombre también por eso. Y bienvenido y gracias, Fali, también por estar aquí. Debo decir que aunque nos apellidamos igual, Gui y yo no somos familia, ¿vale? Aquí no hay nepotismo ni nada de eso. Aunque los dos llevamos barba y gafas, o sea que puede ser aquí hermanos barba, secretos. gafas, el Ruiz, pero no. Bueno, sí, pero si no fuera por el pelo, que yo no tengo, también podría pasar por vuestro. Por barba, gafas, también estoy ahí. Oye, primero os quiero preguntar, porque yo Fábula Última no lo conocía de absolutamente nada. No sé si es vuestro caso o no, y es una curiosidad que yo tenía. No sé si tú, Fali, que obviamente sabes más de rol, eso no hay duda que yo, ¿lo conocías? Tú, Guillermo, no sé si lo conocías o no sonaba y lo habéis entrado. Bueno, a mí me lo recomendaron. Antes de que me dijera nada Vanessa, a mí me lo habían recomendado para jugarlo, antes de que se anunciara y que nos dijeran que se iba a traducir. Entonces cuando ya me lo comentó, pues sí que le había echado ya un vistazo. Y había estado mirando las reglas de inicio que tenían puestas ellos en el Press Start ese, ¿no? El Press Start, sí. En mi caso no tenía ni idea, la verdad. No. Yo es que también soy un poco outsider en esto, o sea, sí que he jugado a rol. En el momento en el que empecé a traducir para Debir, hacía bastante tiempo que no le daba. Bueno, tenía un grupo de Dungeons, pero la verdad es que estaba un poco ajeno al tema, y mi primer contacto con el juego es cuando me lo propone Vanessa. Y la verdad es que me gustó mucho desde el principio, o sea, me pareció como muy entretenido, y cuanto más entras, más gusta, la verdad. Tengo ganas de leerte porque obviamente yo no soy traductor, y permíteme que hable un momento de la traducción. Tiene un lenguaje bastante determinado, sobre todo el juego que hace, ya hablaremos de ello un poco, y quiero ver también cómo lo llevas al castellano, la verdad. Yo no tengo tanto inglés como tú, suficiente como para tener el básico en inglés, pero no es fácil tampoco. Creo que no te habrá sido fácil. La verdad es que ahora que has mencionado Candela Oscura, me costó bastante más Candela Oscura, o sea, es bastante más denso. Sí que es cierto que el Fábula Última lo que tiene es mucha jerga y mucha referencia de videojuegos y de cosas así, pero donde no he llegado yo, donde me he colado, ha estado Fali para decirme, oye, esto se traduce de tal manera, o esto en el mundo gamer es más de este estilo, que a veces se me escapa un poquillo. Pero es bastante estandarizado, o sea, el tema es que como hace mucha referencia a juegos de rol, a videojuegos, al final termina siendo un poco, no sé cómo decirlo, o sea, no es de lo más complicado, pero sí que es cierto que tienes que encontrar un punto donde
hay cosas que son bastante parecidas, pero tienen sus diferencias. Entonces ahí sí que el detallito este de la diferencia entre un peregrino y un explorador, una cosa así, pues sí que tienes que estar un poco más al caso. Pero es lo que te digo, cuando yo me he colado o cuando he propuesto una cosa que no encajaba del todo, siempre estaba ahí, Fali, para me va bien que lo guiarme nombres. un poco. Me va bien que lo nombres porque yo de JRPGs, aparte de conocer el Final Fantasy, no tengo ni la más remota idea. Así que Fali, por favor, ¿qué es un JRPG? Pues, Si se puede definir como a ver, algo. sí, tiene una definición que son juegos de rol japoneses, ¿vale? Claro, que parece una tontería y dice, bueno, vale, pues un juego de rol como los nuestros, ¿no? Pero hecho por japoneses. No, en realidad se refiere a los videojuegos, o sea, los videojuegos que son juegos de rol. Y además con ese estilo. Que son los estilos, sobre todo, eso, como has dicho, los de Final Fantasy, o Chrono Trigger, o ese estilo de juegos. Pues Edición que 33 suelen. sería un JRPG si nos venimos algo más nuevo. En Hablo de realidad, discusión. en realidad el género es muy, muy, muy amplio. Porque si empiezas, es verdad que si te coges a la idea más pura, ¿no? Dices, bueno, vale, pues puede ser el Final Fantasy. Pero claro, cuando empiezas a ver elementos, que es una de las cosas que más me gustan de este juego, la cantidad de elementos que analiza, no solamente de videojuegos o de juegos de rol japoneses, sino también de animes y mangas. Entonces te da, ya lo hablaremos dentro de un rato, pero puedes contar prácticamente cualquier historia con este juego de rol que haya salido en cualquier anime o en cualquier manga. Y quiero comentar esto porque no sé si Guille lo sabe, pero Vanessa me dijo por qué nos dieron este trabajo a nosotros. A ver. Marujeo. Porque los dos, de alguna manera, o sea, cada uno diferente del otro, pero hemos estado relacionados con el mundo del cómic. Entonces, Vanessa me dijo, oye, Fali, yo sé que el cómic tal, el manga tú como tal. Y digo, a ver, pues veo mucho y compro mucho. Entonces, y dice, vale, perfecto, pues entonces, vale, pues... Y dice, pues entonces te vas a quedar con este proyecto y vas a estar con Guille tal, que también, y cuando me dijo dónde había estado, digo, pues entonces yo también conozco muchas cosas suyas antes de traducir rol. Sí. Yo no había estado tanto en manga porque la verdad es que el japonés no es lo mío y valoro mucho a la gente que lo traduce porque realmente tiene su miga, pero sí que he leído un montón de cosas y de referencias que se pueden ver. De hecho, cada volumen de los manuales de Fábula Última contiene un listado de influencias y de todo. Y es que, claro, es un género muy amplio que cubre un espectro enorme. Entonces, sí que es cierto que es lo que dice Fali, que puedes cubrir cualquier cosa que haya salido en anime, en manga, en videojuegos y ya lo iremos hablando ahora, pero hay bastante chicha y yo creo que es un juego bastante entretenido y que captura muy bien el espíritu en muchos sentidos. Yo creo, y es ya opinión personal, ¿vale? Vamos. Emanuel Galeto, espero pronunciarlo bien, no sé si es Galeto, Gallento o cómo es exactamente, pero el autor original, o sea, debe ser el mayor fricazo, con perdón de la expresión, de los JRPGs, porque es lo que decís vosotros, disecciona. Y sobre todo para los que venimos de la informática, categoriza de tal manera todo que es muy fácil luego montarte lo que te dé la santísima gana, ¿vale? Él decía en su introducción, ¿vale?, que él quería un lugar mágico, ¿vale?, ese lugar un poco donde todo se basa en la esperanza, donde todo se basa en la colaboración y todo se basa al final en las historias. Y algo que es tan etéreo de decir, porque todo creador de un juego de rol quiere basarse en las historias, realmente hay mecánicas que lo llevan. No solo mecánicas, para cuando llegue el libro traducido, que va a llegar seguro con el mismo estilo de maqueta que está el original, la maqueta es preciosa, evoca todo el rato lo que quiere evocar, que evoca todo el rato los juegos de rol japoneses.
tanto por la estética como por las definiciones, como por la manera de trabajar, y como decís vosotros, que al final todo converge hacia el mismo camino, y no solo para hacer, y eso me gusta mucho, Fali, que lo hayas dicho, no solo para hacer justo JRPGs en concreto, sino cualquier aventura del estilo o ambientación del estilo, animación y tampoco diría de extendido, porque tiene un apartado de campaña bastante más potente del que a lo mejor la gente se puede esperar en algo que, explicado así, puede ser parecer más un one shot. No está pensado para un one shot. Ya lo digo desde el principio. Para nada. O sea, no. Es más, ya lo veremos, pero es un juego que no... O sea, bueno, no es que iba a decir prácticamente, pero no tiene... Hasta ahora, creo que ninguno de los... O sea, no hemos traducido ni una sola aventura... O sea, no hemos traducido ni revisado ni una sola aventura ni una sola campaña. Porque esto es herramientas y herramientas y herramientas y herramientas para que tú te crees tu propia campaña y la desarrolles. Sí. Y sí que es cierto que en algunos puntos propone cosas específicas para hacer one shots, pero lo propone como una cosa para los días que no quieres hacer una campaña, que no tienes tiempo y tal. Pero está pensado para hacer una campaña larga, o sea... Y diseñada además por el máster y los jugadores. O sea, es un juego que además implica un trabajo lo vamos a ver en plan pequeñito, con muchos espacios en blanco, un texto muy claro, escueto, muy bien explicado, y con un lenguaje, la verdad, que es sencillo en comparación con otros en los que he tenido que trabajar. Que yo trabajo en Warhammer, ¿vale? Pero también te he bicheado. Y Warhammer te hace llorar, ¿eh? Sí que es cierto que es un juego que a primera vista, cuando lo veáis, bueno, engaña bastante porque tiene un aspecto muy... como un poco, no diría infantil, pero es como muy colorido, es chiquitito. Parece que vaya a ser una cosa muy facilona. Y luego se queda un medio camino, que es cierto que sí que tiene la complicación que tú quieras darle. No es un juego sencillo, pero tampoco es complicadísimo como otros. Pero sí que te da las herramientas para complicarlo cuanto quieras. Y lo que sí que es cierto es que es un juego que se basa muchísimo en que todos colaboren. O sea, desde la creación del mundo hasta cualquier cosa se exige un poco. O sea, no exige, pero sí que implica que los jugadores, y no solo el director de juego, estén implicados. O sea, es una historia conjunta y que pide mucho para la mesa. O sea, yo es una de las cosas que más me han atraído. También creo que va a requerir un tipo de mesa de juego un poco particular. Que la gente se implique. Porque no abras el melón de la mesa de juego que la liamos. Bueno, yo te lo digo, ahora hace tiempo que no juego, pero sí que es verdad que ves grupos con los que sabes que va a funcionar, pero como un tiro, y con gente que te va a costar más, porque te pide mucho. O sea, incluso con las cosas que tradicionalmente en otros juegos han sido tarea del director de juego, aquí distribuye muy bien las responsabilidades y creo que eso puede ser interesante. O sea, si te encuentras con un grupo guay, puede dar muchísimo juego, valga la redundancia. De hecho, permitirme, vosotros que os envié una escaleta y sabéis que había una escaleta, permitirme hacer un salto, porque hemos insistido varias veces en el tema de lo importante que es en Fábula Última, y este es un tema que creo que tenemos que tratar. El grupo crea las cosas, ¿vale? Desde el principio, ¿vale? Y eso es, por ejemplo, permítanme que lo diga, Daggerheart lo hará, ya que también lo hace, ya que próximamente también viene a Devir, y otros juegos lo hacen, pero por hablar otro que va a traer Devir, que es la construcción de un mundo en el que el máster sí que sabe o pone cosas, pero que sobre todo está desde inicio del mundo es del grupo. A ver, si quieres te comento un poco. Por favor. El Fábula Última, aunque no lo es intrínsecamente, no es exactamente un PBTA, ¿no? Lo que se considera un juego de rol PBTA, en realidad bebe muchísimo y se nota mucho, sobre todo en el hincapié que hace en el concepto que se llama ahora de narración colaborativa, ¿no? O narración colectiva, es decir, aunque haya un narrador, pero toda la construcción recae
sobre tanto el narrador como los jugadores, y no solamente la creación del juego, del mundo de juego, o el grupo o los personajes, sino que también le da herramientas a todos los jugadores. Por ejemplo, los puntos fábula y los puntos última son herramientas que hacen que los personajes puedan gastarlos para improvisar una construcción sobre la marcha dentro de una narrativa que ya está en marcha, para poder cambiar las tornas a favor del grupo, en lugar de a lo mejor quitarle el poder a los villanos. Y al mismo tiempo los villanos también pueden llegar a darlo. Es más, conseguir esos puntos es tan fácil, entre comillas, como tener una pifia. Sí, eso te iba a decir. Sí, parece que valore que haya una cagada para que la cosa avance en la historia. Pero sí que es verdad que te encuentras constantemente que a la hora de presentar localizaciones creadas y todo eso, como se ve en los atlas, que esto ya es un poco más adelante, pero tanto desde el reglamento básico como hacia adelante, ves que siempre hay un intento de involucrar a todo el mundo, para que todo el mundo participe y todo el mundo tenga algo que decir, porque también a la hora de elegir las habilidades, todo este tipo de cosas, el tipo de villanos que hay, para que todo el mundo participe y se sienta un poco cómodo, que eso también es otro de los juegos que también hace mucho hincapié en que la mesa se sienta cómoda. Es uno de estos juegos, como pasa no llega al nivel de Candela Oscura de dar tanta importancia al tema, pero está ahí. Y ya te digo... Digamos que Fábula Última se puede jugar sin que en la mesa se meta, se puede jugar, pero perdería gran parte de su gracia. Básicamente el juego te pide que lo que se llama la hoja de mundo, es decir, hacer, el world building del propio, dentro de la propia campaña o aventura, recae desde el principio en toda la mesa. Y se van, y además desde los trigger warnings, las mecánicas de seguridad, cuáles son los elementos que se quieren no solamente evitar, sino también tocar. Cuando hay un giro importante, cómo queremos que los villanos puedan llegar a evolucionar, qué temas nos gustaría que tocasen, o que sean pues más metafísicos, más dictatoriales, más violentos, que sean... Hay un detallito que también es que puedes llegar a proponer debilidades de los enemigos. Correcto. Para que, que también no esconde que los jugadores pueden leer la parte del bestiario. No lo recomienda, pero no lo oculta. Entonces también hay esta parte como de videojuego, la parte como del truquito, ¿sabes? De, este enemigo me suena y sé que si haces aquí esta combinación o esta cosa, o sé el ciclo que tiene de ataques y cosas así. Pero también propone un poco que los jugadores, de hecho lo dice en algunos casos, que propongan si alguno de los personajes jugadores conoce ese tipo de enemigo, si conoce alguna habilidad. Cuando llegan a una localización, si conocen algo, si alguien ha crecido ahí, que se involucre para que todo sea una historia compartida y que sea una cosa épica, sobre todo. Sí que es una cosa que lo recalca desde el principio, que cada aspecto de los que hay se convierta en una historia que mole explicar. Y sobre todo también hace mucho hincapié en que no se muere del todo, no hay un mecanismo de muerte definitiva y tal, sino que hay mecanismo de rendición, que también se aplica a los enemigos, que no sé si lo queréis comentar más adelante, pero que es tanto lo de las evoluciones de los enemigos como estas cosas son muy de videojuego. Y eso creo que capta muy bien el espíritu. Yo ya te digo que me lo paso muy bien traduciendo este libro. Yo recomiendo en eso, y hablaba de Michel González al principio de esta presentación, que es porque yo conocí, hice una serie de partidas en que muestran lo que acabas de decir, ¿vale? Que digamos que es un juego, como también pasa muchas veces al PBTA, y tú no sé si opinarás lo mismo que yo, ¿vale?
le pasa a veces que juega con él mucho, sabe que va a haber meta-roll, o sea, sabe que los jugadores tienen cierta información y como sabe que los jugadores tienen cierta información, te dice, no obvies que los jugadores tienen cierta información, sino aprovéchate de que esos jugadores tienen cierta información para narrar mejor o de repente sorprender mejor o de repente hacer un giro o una de las características que el autor decía, pues ese giro heroico o ese nuevo plan del héroe o ese héroe, me lo estoy inventando, que de repente se te alía durante un tiempo, ese giro. Sí, en realidad el juego habla mucho de la separación entre el jugador y el personaje, mientras que te dice que se sorprende al personaje, aconseja que el narrador trabaje y no le esconda cosas a los jugadores para poder trabajar mejor y hacer una mejor historia. Es decir, no es un juego que se base, como muchas veces, en la sorpresa, en qué habrá detrás de la pantalla del máster, sino en vamos a construir una historia súper épica en la que todos vamos a ayudar para que eso ocurra. Sí, totalmente de acuerdo con esto. De hecho, a ver, sí que plantea que haya sorpresas, o sea, que no sea todo mega previsto, pero sí que es cierto que... Siempre la va a haber, Sí, por supuesto, hombre, y si no por las tiradas y porque lo que se planea de una forma nunca sale como se planea. Las evoluciones de los villanos es que son maravillosas, ¿no? En eso, y perdona que te corte, Guillermo, lo siento, perdona. No, o sea, hay una cosa que voy a decir ya como proclama para que todo el mundo me odie, o sea, una de las cosas que yo defiendo es que una partida no tiene que ser un máster que conozca toda la información y continuamente vaya sorprendiendo a la gente. O sea, una partida tiene que ser que te sorprenda a ti también, porque si no, yo por desgracia suelo hacer más de máster que jugador. Y si no te sorprende a ti también, que es un poco lo que pretende Fábula Última, de aquí venimos a sorprendernos todos, y aquí vemos, y tú tendrás una sorpresa, pero tu jugador tendrá otra, eso, y además hay mecánicas que lo promueven, eso para mí está muy bien pensado. Y perdona, claro, sí. Yo también soy narrador siempre y es divertido, aunque tú estés contando una historia, y es lo que a mí me gusta mucho esa parte, pero estar descubriendo cosas al mismo tiempo que estás narrando es una maravilla. Sí, de hecho ahora me habéis recordado, no sé en qué sección es, pero lo dice, o sea, que como director de juego no te encariñes de lo que tienes planificado. O sea, cierto, no, lo dice literalmente. Ten herramientas, pero literalmente dice, no fuerces una cosa para que tenga que pasar, porque tú lo has planificado y tal. Lo que te dice es, y es lo que ha dicho Falis, es un montón de herramientas que tienes a tu disposición para hacer 1.000.000 de cosas. Y que de hecho, yo creo que promueve un poco esto, el que haya hostia, no me esperaba esto. Voy a ver cómo reacciono a lo que han hecho los jugadores. Entonces, ya te digo que es un juego que parece una cosa muy sencilla y luego no lo es tanto y que por eso me ha gustado mucho. Sí. Yo te digo que yo he probado el juego como siempre lo pruebo en dos tipos de grupos, ¿vale? Un grupo que yo llamo novato, aunque ya de novato tiene poco, pero menos acostumbrado, con el que todos estos juegos narrativos suelen funcionar como un tiro, y hablo de Dungeon World, que ya lleva unos tiempos, el mismo Candela Oscura que hablabas tú antes, y con las viejas glorias que llamo yo, que ya son gente más tiradados. Y lo que me gusta es que Fábula Última, que es cosa que no había visto funcionar tan bien en otros juegos, funciona bien con los dos. Sobre todo porque es lo que dices tú, Fale, vale, es muy sencillo, sí, pero tú pon al jugador, el jugador típico que le gusta experimentar, delante de la tabla del listado, que ahora vamos a hablar en breve, de clases que hay y las reglas de clases que vamos a hablar en un momento que hay, y a ver con qué te viene. Y a ver con qué te viene. Además te da facilidades para que tú puedas crear, igual que tus propios objetos mágicos, las armas, tus propias clases, tus propias combinaciones y también tus propios hechizos. Siempre dentro de unos marcos, pero te dice cómo hacerlo. Entonces sí que puedes
Es un juego que está muy enfocado a la creación, mucho Sí, pero- a la creación personal, que es algo que sin embargo no es propia de los JRPGs, sino es algo propia de este juego. Correcto. Lo que pasa es que sí que es cierto que también insiste que pese a tener libertad para hacer muchas cosas, también te dice que no te pases. O sea, también va contra el power gamer este de voy a hacer la clase más bestia y voy a aprovechar los huecos que hay aquí en las reglas para Y hacerme solo los un tío jugadores. indestructible. Entonces, como pide también que todo lo que creas, incluso los objetos que creas, pide que también se pongan a debate con el grupo. No solo con el director, sino con el grupo, que decida un poco si hasta qué punto es viable o recomendable que haya un desfase. Pero es un juego que permite muchas cosas y permite tanto una fantasía de poder como muy salvaje para cosas en plan de mata-mata, de somos hiper mega poderosos, a una cosa mucho más íntima o más de movida por el argumento. Habla muchísimo de sentimientos, habla muchísimo de ideales, de justicia, de todo esto, y siempre se pone un poco de la parte del más débil, que es un poco lo que hacen todos los JRPGs. O sea, en eso sí que captura completamente el espíritu, creo. Pero que sí que es cierto que creo que puede apelar a los dos tipos de grupos que has mencionado, porque tiene las herramientas para ser un tiradados o para ser una cosa más de movido por la narración. O sea, creo que tira más por el lado de la narración, pero sí que tiene un montón de mecánicas. Hay mucha mecánica aquí, o sea, está muy cubierto y está muy bien. Narración y por las relaciones interpersonales y las relaciones de los personajes con todo el resto. Porque, como has dicho antes, Guille, lo de están relacionados con qué personaje está relacionado con este escenario, con este mundo, con esta ciudad, pero te dice sí, hay una frase que se repite mucho tanto en el juego básico como en los Atlas, es si un concepto si un concepto o si un personaje no está relacionado con un elemento de la aventura, a lo mejor tienes que darle una vuelta más. Ahí, sí, cierto. Claro, muy para cierto, que no haya personajes que estén ahí por estar, que no sean, todos tienen que brillar, todos tienen que tener su cuota de pantalla. Todos tienen que estar relacionados, todos tienen... si uno ha nacido en la ciudad donde todo ocurre para que sea el que sabe por dónde... por qué calles ir, dónde buscar, a quién conocer. Hay otro que va a ser el villano, el sobrino secreto del villano. Y otro va a ser el padre que ha perdido a su hijo por culpa de las acciones de ese villano. Y luego, entonces todos tienen que estar tocados y relacionados por algo de la trama, para que a todos les parezca, a todos los jugadores les parezca que es un algo suyo. No, y luego está también el tema de los vínculos que tienen entre ellos. Bueno, hay vínculos realmente intensos que son relaciones amorosas. O sea, sí, aquí hay miga. O sea, aquí dejar mirar los vínculos. Vamos a ello. Como estábamos diciendo durante todo este rato, o sea, todo esto lo soportan unas reglas sencillas de explicar, pero muy potentes en el fondo, que ya Fali y Guillermo nos estaban indicando. Y yo quiero destacar varias de ellas que para mí, y Fali por favor y Guillermo por favor, si hay alguna que yo no he destacado, la destacáis también. Y una es la que decían ellos, ¿vale? Un personaje primero es muy simple, ¿vale? Para todos aquellos que están acostumbrados a 27 características y 47 habilidades, aquí hay básicamente 4 características. Fin. Punto. No hay más. 4 características que se combinan entre ellas para las tiradas o consigo mismas. Eso es lo que más me llamó la atención. Entonces puedes tirar vigor junto a percepción, vale, pero también puedes tirar percepción más percepción. Correcto. O sea, primero eso, y la potencia, que vamos a hablar ahora en un segundo de ella, en el siguiente tramo, la dan, aparte de, obviamente, las características como te las distribuyes, que al final son 4 dados para aquel que viene de Savage, estilo Savage, ¿de acuerdo? 6, 8, 10, 12, si me he equivocado de memoria me corriges, Fali, ¿vale?
y tú te pones el dado que te interesa en cada característica. Y se llama tamaño de dado. Gracias. Sí. Gracias porque no me acuerdo el nombre. Y aparte de por eso, viene por las habilidades que ahora hablaremos de ellas, las dan cada una de las profesiones o clases. Pero lo que estábamos tratando justo, y por eso he sacado las reglas, es los vínculos. Vamos a los vínculos. Esto es una cosa muy común en la nueva era, y los que son antiguos jugadores de rol saben a lo que me refiero, que es que un personaje desde el inicio tiene unos vínculos escritos con otros personajes o con otros personajes no jugadores de la aventura, ¿vale? En este caso hablamos de duplas, para mí es una cosa que me ha gustado mucho. Si las he traducido bien, Guillermo, y aquí por favor corrígeme porque es traducción mía. Tendré que mirarlo porque hay cosas que me acuerdo de memoria y hay cosas que no. Bueno, pero sí. Espero que sí. Es la dupla sí. de admiración-inferioridad, esa dupla de admiro a mi maestro, me siento inferior a él, admiro a mi compañero, me siento inferior a él, por decir un ejemplo muy simple. La dupla lealtad-desconfianza, ¿vale? Confío en mi protector, desconfío del tendero del pueblo. Y la dupla más clara, y que Fali la había dibujado un poco también, la dupla afecto-odio, ¿vale? De quiero a esta persona que está en mi grupo, odio a este tío que me acompaña todo el rato. Y para mí esto, que es muy sencillo, que viene un poco de Fate, un poquito, un poco sí y un poco no, es una de las cosas que desde el principio, y tú hablabas de los vínculos y por eso he sacado este tema, establece un planteamiento en Fábula Última, sobre todo porque luego te dice Emanuel, y esto no es una roca, esto no está grabado en roca, esto evoluciona, y ahí está el tema, que vosotros diréis, obviamente evoluciona, no está tan claro porque podríamos sacar otro juego de rol, pero esto evoluciona y puede girarse, puede cambiar, puede eliminarse, puede hacer lo que sea. Y eso es para mí los vínculos, que tú los habías sacado y por eso he querido hablar de ellos, una de las principales cosas que me gustan de Fábula Última. Sí, yo creo que es lo que le da un poco de chicha a cada personaje para que se escape un poco del tópico. O sea, de hecho, es un juego que también propone esto, sabe que la gente que le puede atraer ya conoce los tropos del género y va a ir a por cosas típicas, pero también te pide un poco que subviertas estas cosas. Y lo de los vínculos es una cosa que me pareció fantástica. Imagino que no es novedoso ni nada, pero me gustó mucho cómo puede llegar a influir en la partida y en la forma de jugar, porque es que hay de todo, hay desde un juramento de venganza porque eras el vasallo de un señor que asesinaron. Entonces también pide también que haya una evolución, o sea, que también estos vínculos se pierdan en algún momento. O sea, de hecho, te lo está como sugiriendo, o sea, sí que están ahí, pero desde un primer momento te dice que los vínculos no son eternos, no son tal, y pueden cambiar. Y de hecho pide que lo cambie. Te dice que si te interesa, hablábamos antes de un personaje que se retira o que de alguna manera desaparece en la escena, no por muerte o por muerte, pero hablábamos de que incluso puedan ser vínculos más allá de la muerte. Sí. O sea, cubre muchas cosas. Es interesante también, yo creo, explorarlos. O sea, por eso te digo que también puede funcionar con un grupo que realmente le guste un poco esta narración. Porque, claro, hay uno que es, por ejemplo, un interés amoroso, que puede ser correspondido o no correspondido. En plan, tú puedes tener un vínculo amoroso con alguien sin que te corresponda o sin que lo sepa. O sea, de hecho, hay una cosa que no sé si es en el reglamento básico, pero lo propone, que tú puedas tener una relación de amor con alguien, pero que no sea ni correspondida porque la otra persona ni siquiera lo sabe. Entonces, pero está ahí y va a influir en ciertas cosas, va a influir en ciertas habilidades. Y, o sea, está todo mezclado. O sea, hay cosas que puedes conseguir o tener que te van a beneficiar o a ser contraproducentes en función de lo que tengas. Tanto para conseguir habilidades poderosas como para cosas que te van a lastrar un poco. Pero que narrativamente son muy chulas, creo. La verdad es que los vínculos son tanto un elemento narrativo, porque puede ser el comienzo del porqué de un personaje. Es más, los vínculos te permiten
que estar unido a otro personaje del grupo, y tú haber estado muerto y que ese vínculo sea lo que te una y lo que te ancla al mundo. Pero al mismo tiempo, como mecánicas, como en otros juegos, como has dicho, en Savage, o en Fate, tú puedes forzarlo para explotar una serie de habilidades, una serie de poderes, una serie de hechizos. Y claro, también funcionan como un inicio. Es el inicio o el motor de un personaje, pero también es el movimiento. Es decir, lo hace comportarse de una manera con ese personaje, pero cuando cambia, eso es un objetivo, eso es un final y un nuevo comienzo para ese personaje, para esos dos personajes. Porque al final, aunque son duplas, lo que eliges siempre es uno de esos vínculos. Un vínculo con cada uno. Incluso puedes tener esos vínculos con el villano. Puedes tener vínculos, porque puedes ser el villano y puedes estar enamorado del villano. Voy de memoria, o incluso en el no sé si en el libro inicial o en el otro que me he leído, solo me he leído 2, incluso habla que puedes tener la misma dupla con la misma persona o algo así, recuerdo. Bueno, no sé, voy de memoria, o a lo mejor puede ser que el vínculo sea recíproco o no. Exacto. O sea, eso sí que lo pone. Pero claro, sí que puede cambiar sobre la marcha. Exacto. O puede renunciar a uno y que narrativamente tenga su sentido. Pero claro, renunciar a un vínculo también te hace perder ventajas y desventajas. Correcto. Entonces también es que tienes que ver cómo hace evolucionar eso a tu personaje. Pero ya te digo que yo lo veo como una cosa que es muy, muy de JRPGs, porque todos son como muy... donde las emociones están desatadísimas, donde todo es al límite y epiquísimo y todo es de vida o muerte. Y creo que esto es una buena implementación, tanto a nivel mecánico como narrativo, que fue lo que me gustó. Porque hay veces que puede ser como parezca una cosa que está muy bien y se ha descompensado, ¿no? Aquí me pareció bastante equilibrado. La verdad es que de todos los juegos de rol que hay temas vínculos, por ejemplo, me parece, pues sí, lo hay en Fate, por ejemplo. Sí. También está en el sistema narrativo, en el storytelling system de Mundo de Tinieblas, y no funcionan de la misma manera. No, para nada. O por ejemplo en el Zero Engine, que también, e incluso, fíjate, hasta en Warhammer Fantasy existen cierto tipo de vínculo, que es, tienes una relación con este personaje de no sé qué, con este personaje de no sé qué, y hay una serie de tiradas incluso que te pueden decir que al final existen, en otros juegos existen para que haya una excusa de montar el grupo a veces. Pero aquí no, esto no es una excusa, esto es inicio, motor, mecánica y narrativa. Es un elemento. Me gusta que hayas dicho eso, porque para mí es determinante que en Fábula Última insiste mucho Emmanuel en que no solo es para la creación. O sea, no, de hecho te lo pide para la narración en sí. O sea, de hecho es lo que ha dicho Fali, es un motor del juego, y de hecho lo que provoca que haya ciertas escenas o que la historia evolucione hacia una parte que no te esperabas. O sea, hay vínculos también incluso de huésped y entidad que está dentro de uno. O sea, que entonces también te pide que ambos jugadores que los llevan lo tengan muy hablado esto, porque también te va a obligar a trabajar de una forma en la mesa. Entonces yo creo que no es una excusa. Aquí es una de las veces en los que yo leyéndolo me ha dado la sensación de que está muy bien pensado y que se puede aprovechar mucho. Y otra de las cosas que quiero nombrar, aprovechando este minisegundo de silencio, por fin, señores, nada de empezar desde nivel 1. Empecemos desde nivel 5, que es la grafia, pero Fábula Última coge un pequeño twist que también lo habíamos adelantado hace un momento, y por eso he saltado a la parte de reglas, que es, empiezas desde el nivel 5, pero sí o sí vas a tener mínimo dos profesiones, clases, llámele cada uno como quiera. Yo me gusta llamarle profesiones porque queda más claro siempre que lo explicas a cualquier persona, ¿de acuerdo? Como mínimo 2, incluso te dice que puedes tener más. Sí que te recomienda, Fali lo decía antes, no tener más de 3 de inicio. Y entonces
Cada una de estas profesiones te da una serie de habilidades, no habilidades para tirar dados, sino habilidades, por ejemplo, y voy de memoria, ¿vale? Pues si te haces un guardián, seguro habrá la habilidad de pues proteger a mi compañero, que a lo mejor no se llamará proteger a mi compañero, pero todos ustedes me han entendido. O por ejemplo, si ustedes se hacen amo del saber, espero que hayas traducido Lore Master como amo del saber, y si no lo he traducido yo así, pues de repente será... Erudito, me parece que es así. ¿Erudito? Creo que es erudito, sí. Tiene Sí, más sí. sentido, por eso tú eres traductor y yo no. No, bueno. Bueno, Entonces, es que maestro del saber, por ejemplo, Lore ¿Sí? Master se traduce como maestro del saber en el anillo único. ¿ves? Maestro, Que sí. por eso Sí. por eso teníais que estar vosotros También es todos por no aquí. caer en copyrights y cosas de estas. Bien hecho. Bien, Muchas veces se busca eso que en las traducciones de un juego se busca que la palabra no sea la misma que la de otro juego. Entonces dices, ¿y por qué no es más fácil decir tal cosa? Ya, pero es que es mejor separarlo, ¿no? porque en español es mucho más fácil porque Bien. tenemos más sinónimos. Entonces, bueno. Sí, eso sí que está muy bien. Pues, En español siempre vas a encontrar alguna palabra que no habías pensado y que va a Pues- transmitir una idea muy, muy parecida. exacto, pues Más que nada porque erudito, también hay por ejemplo, clases que son muy parecidas. Hay clases que son muy parecidas, entonces Sí. también ha costado encontrar la palabra que no fuera exactamente igual, pero que transmitiera la Sí, idea. claro, de- porque aquí está, por ejemplo, y tengo una lista, insisto, traducida por mí, o sea que no es la oficial, y Guillermo, si se acuerda, me lo corregirá, de entre elementalista, entropista y espiritista. Sí, además es espiritista. Sí, sí. Pero No ahí, es, ahí no es está- espiritualista, es espiritista. Es espiritista, literal. No, pero ahora estaba pensando en cuál era. Sí, bueno, Wayfarer, por Estoy- ejemplo, estoy- Wayfarer, sí. el que yo he Sabía que traducido iba- como peregrino. Yo he dicho peregrino, no sé si habrás puesto No, el peregrino. Wayfarer final. es explorador. Explorador, Optamos por vale. explorador, sí. Sí, porque Que tiene bueno, más sentido es que que tam- peregrino, ¿eh? Que tiene más sentido No, que peregrino. bueno, peregrino tampoco hubiera sido una mala opción. Lo bueno es que, a ver, también cuando entras en traducciones siempre todo el mundo va a estar descontento con alguna cosa. No sé si es como en el mundo del cómic, pero bueno, siempre hay gente descontenta. Siempre. Al final es Siempre encontrar hay una gente- cosa siempre hay que, gente que llora, que no te encaje. Mientras no sea erróneo, o sea, no sea una cosa de, hostia, lo habéis traducido fatal porque no tiene nada que ver con el original, ahí cada uno es... Yo lo hubiera traducido así, pues bueno, pues fantástico, o sea, y respetable, ¿eh? Pero al final optas por una cosa y cuando tienes tantísimo por hacer, la verdad es que optas por una solución y tiras para adelante. Y mientras no suene muy que chirríe, todo esto pasa por aprobaciones, o sea, yo propongo y luego se dispone, o sea, hay cosas que no están como las había propuesto yo en un origen, primero porque yo no había tenido en cuenta ciertas cosas o porque lo que me han propuesto era mejor y ya está, o sea, yo creo que también a la hora de traducir, esto también hay que tenerlo en cuenta que es un trabajo de equipo, o sea, el traductor es solo una primera parte, o sea, yo cuando me dicen que mis traducciones están bien, yo siempre tiendo a decir que hay mucha gente detrás de mí, corrigiendo, revisando y mejorando. O sea, yo acepto mi parte yo he hecho una base, pero luego hay mucha gente que también lo cocina ahí y también hay mucho mérito de correcciones, que yo eso siempre lo he dicho y siempre lo he valorado muchísimo la gente con la que he trabajado. Porque también van a aportar cosas que tú no habías pensado. Pero bueno, aquí además, es verdad que hay gente no entiende, por ejemplo, eso, lo que es el trabajo de revisor o de corrector. En realidad es revisor cuando es en un texto traducido. Es decir, es que hay una diferencia. Sí. Esa, no te lo digo a ti, ¿no? Porque hay mucha gente que pero es de esas cosas que tienes que hacer corrector porque es sí, lo que a mí me han llegado a corrector, decir, me han llegado a decir cosas, o sea, burradas, como me parece muy mal un juego. Tú has estado en Candela Oscura, pero no en el Critical Role, ¿cómo se llama? No. En el Tal'Dorei Reborn, no, ¿verdad? ¿Relación o no? No. Pues me acuerdo que una persona vino en unas jornadas y se acercó a mí y me dijo, pues a mí no me parece bien, está guay el libro y tal, pero no me parece bien esto. Y digo, el que dice, pues que no tenéis corrector. Y digo, claro que sí, mira, aquí está le dije, el revisor del texto es esta persona, que además es una amiga mía.
Que me imagino que tú también la habrás tenido, tu revisor ha sido Lisa. En Candela No Oscura. recuerdo ahora. No recuerdo que... Lisa, Espera, hombre, que Sí. Cierto, Lisa sí. Lisa Pluister, ¿verdad? Correcto, sí. Es amiga mía y es una persona que es la que tradujo en su día los cómics de Vox Machina. Vale. Por eso- Gran traducción, y te dije un friki de máquina, muy gran traducción. Pues la Es que persona que, yo- me dice, ¿y quién es que esto no lo ha corregido nadie? Tal? Y digo, ¿pero por qué? ¿Lo dices por fallo? Y dice, no, es que no hay corrector. Y digo, sí, mira, aquí está, esta persona es Lisa. Y dice, no, pero ahí pone revisor. Y digo, claro, porque verás, te voy a explicar una cosa. Cuando un texto, o sea, cuando se corrige, ¿vale? Un texto que viene de otro idioma, ¿vale? A la persona se le llama, en español se le llama revisor, pero cuando lo revisa, cuando lo que revisas es un texto que se ha escrito originalmente en tu idioma, es el corrector. Y dice, bueno, pero no hay corrector, ¿no? Y digo, no, es que el revisor es quien corrige, es el mismo papel. Pues a mí no me parece bien. Y digo, ¿qué es lo que no te parece bien? ¿Qué es lo que no te parece bien? Estoy diciendo que hay. Lo que pasa es que yo me lo he encontrado mucho a lo largo del tiempo. Sí que es cierto que hay veces que se cometen errores y hay cosas que se pueden escapar, porque sobre todo cuando estás produciendo mucha cosa al mes y esto, pero yo creo que desde el sofá todo se ve más fácil y yo por eso intento nunca criticar el trabajo de otra gente, porque tampoco sé cómo se ha hecho, ni en qué condiciones, ni nada. Yo me abstengo bastante. Yo siempre en Petit Comité lo puedo comentar, pero como mucho puedes hablar de criterio. O sea, otra cosa es las mierdas de traducciones que nos están colando ahora en Netflix, que son hechas con inteligencia artificial para no pagar a unos traductores. Pero eso ya es eso es harina de otro costal. Bueno, se nota porque por mucho que avance, la traducción tiene muchos recovecos y mucha cosa que depende de alguien que ha leído mucho. Y cuanto más has leído, más vas a traducir y a escribir mejor que una máquina. Pero bueno, eso ya son manías. Pero que lo que vengo a decir es que lo de las opciones, pues espero que a la gente le gusten, pero si no, pues es lo que se ha elegido y si no, pues también, como en todos lados, que también puedes optar por decir, yo esto no lo llamo así, lo llamo de otra manera y para adelante, o sea, y todos contentos. Y decirle a la gente que en realidad sí que muchas veces hay muchos términos y muchas expresiones que las discutimos bastante en correos electrónicos, el traductor, el revisor y la editora. Y luego aparece también el coordinador de traducciones. Sí, entonces, somos un... Bueno, y de hecho supongo que os lo tiene que aprobar también la editorial original, ¿no? Supongo. Sí, aunque sí. No en sí la traducción, porque a lo mejor no entra a lo que habéis traducido. Es más, la versión que va a salir en español es la versión corregida, ahora sí que he dicho corregida en el original, porque nosotros hicimos la primera, luego ellos volvieron a corregir, hicieron una nueva edición, corrigieron y nos pasaron las correcciones. Guillermo las tuvo que traducir y yo tuve que volver a revisarlas todas. De hecho, fue curioso porque hubo cosas que sí que es verdad que en el original chirriaban un poco. Cuando habías visto cómo funciona el juego, decías, hostia, esto suena extraño. Y sí que coincidió algunas que sí que fue lo que revisaron. Pero macho, 400 notas nuevas me pareció una barbaridad. Bueno, porque simplificaron mucho la forma de redactar ciertas cosas para mejorar la lectura. Eso sí que estuvo muy bien. La verdad es que tenían sentido. Ahora me hace dudar si la versión que tengo yo en inglés es la primera o la que corrigieron. Bueno, da igual, porque voy a comprar la de virus. Yo creo que debes tener la original. Sí, me parece que lo otro fue por lo menos a nosotros nos llegó como PDFs, o sea, como notas al original. Pero recuperando lo que decías de si revisan la traducción, con Candela Oscura sí que leyeron el español. Y tenían a gente que lee español. Porque propusieron cosas y pusieron anotaciones del tema donde sabes que alguien estaba leyendo el español y dijeron, ¿por qué habéis optado por esto?
¿por qué habéis traducido esto de esta forma? Entonces ahí alguien debían tener que supiera español porque el tipo de anotaciones fueron muy, muy concretas. Pero no sé si con Fábula Última será. Ya también os desconozco. digo que el próximo que os voy a invitar a los dos para volver al tema que estábamos de las clases va a ser sobre traducción, interpretación, corrección y todo eso, porque habéis sacado aquí en 5 minutitos unos temas que tampoco quería entrar por centrarme en lo que estábamos. Decíamos, ya os lo digo, esto queda grabado. Encantado. Decíamos, vale, yo tengo el libro en inglés delante y para que ustedes puedan disfrutar de mis traducciones en directo, que siempre son muy divertidas, decíamos que de cada uno, tú empiezas a nivel 5 y ¿qué haces con este nivel 5? Pues vas usando estos 5 puntos para coger lo ideal es 2 o 3 clases y de cada una de estas 2 o 3 clases, obviamente puedes hacer fricadas más grandes. De una a 2 habilidades por cada clase. Igual. Entonces hay algunas habilidades que en lugar de, o sea, algunas clases que en lugar de tener una habilidad, de cogerte 2 habilidades para tener esos 2 niveles, lo que haces es subir 2 niveles en una sola habilidad. Eso, por ejemplo, pasa creo que en una de mis clases favoritas, que es la hoja oscura, ¿vale? Pues en la hoja oscura. Iba a decir lo mismo. Sí, sí. ¿Qué? ¿Así? No que fuera mi favorita, pero sí que recordaba que era de las que eliges 2 niveles, sí, sí. Y entonces, pues, es que ahora tengo un motiburrillo de cosas, creo que tú lo el golpe, creo que era ataque de sombras. Entonces, el ataque de sombras es una habilidad, pero que tú puedes ir cogiéndola mediante niveles. Entonces, pues directamente si coges, no sé, nivel 2, ya está. Pues entonces ya lo que te quedan son, te quedan otros 2 niveles para coger. Entonces, bueno, pues te coges, por ejemplo, mira, no sé, aquí está el caballero negro es un pedazo de ejemplo, porque tienes estás formado por el hoja oscura, 2 niveles de hoja oscura, uno de entropista y otro de maestro de armas, sí. Entonces, claro, mientras que entropista tiene uno solo, que al final es pues magia entrópica, que al final eso es otro más. Cuando es magia, tú coges eso, pero luego ahora empiezas a coger hechizos. Entonces, pues un hechizo puede ser, o sea, un nivel puede ser ese hechizo. Y es, pues eso, drenar vigor. Porque vigor es una característica. Entonces te va a quitar, lo que haces es bajarte, ¿no? El tamaño de dados, si no me equivoco. Luego... Sí. Sí, es que voy de memoria, que... No sé, a mí me gusta mucho el juego. Bueno, es un poco un puzzle, ¿eh? O sea, tú, un puzzle en el que, de hecho, como tú decías, puedes repetir piezas, ¿vale? Hay habilidades que tú puedes coger varias veces y las vas haciendo acumulativas, ¿vale? La misma que decías del golpe de sombra, creo que has dicho que se traducía en castellano, que lo tengo aquí como Shadow de Strike. Por cada nivel que añades, tiras un dado más. Entonces, claro, yo me la voy a nivel 2, pues ya tiro 2 dados más, no solo un dado más. Sí, lo estoy traduciendo en vivo y además, en directo, piensa que es muy guay lo de... Tiene otra una segunda lectura, lo de los 5, empezar a nivel 5. Y eso es que significa que esto es un videojuego y tú ya empiezas a jugar después del tutorial. Sí, es que eso es lo que venía a decir, sí. Hay un meta muy chulo, que es en plan, ¿sabes? Pues claro, aquí le están, que no sé, ahora estoy hablando, a lo mejor no lo sabéis, ¿vale? Claro, Fábula Última luego sacó el Press Start y el Load Game, o en paralelo a, que también los tengo ahí, que precisamente hacían lo que tú decías, que era cubrir hasta el nivel 5. Que no sé si eso también llegará, o no sé si lo sabéis, vía de... Creo que lo hemos... A ver, nosotros hemos traducido y revisado todos los extras. Vale, pues diría que sí. Hemos hecho bastante cosas. No nos mojemos por si acaso, no sea que Vanessa luego nos canee. A ver, decir a toda la gente que no lo sepa que en la web de rol, en la parte de rol de Devir, hay un montón de descargas gratuitas de todos los juegos de rol. Un montón. ¿Ya están los de Fábula? No. Digo que en todos los juegos que se han publicado
Entonces es probable que aquí esté, pues yo qué sé, el especial Halloween, que hay un especial Halloween súper chulo. El especial de la San Diego Comic Con o del Festival de Luca o no sé qué, pues también. Te lo puedo decir ahora cuáles habían. El de Habían varios seasonal de esto. El de Navidad también. Te lo puedo decir yo que me los compré en PDF también. Halloween 2023, 2024. El del necromante, el de las de cartas. Las de cartas, que era una clase, ¿no? Si no recuerdo mal. Ah, no, era un miga, que es como una especie de... Es como un gambito. ¿Era del April Fools, puede ser? Sí, era del April Fools de 2023. Sí. Yo es que tengo todos, o sea... De hecho, de Halloween creo que sacaron 2 o 3. Yo tengo 2023 y 2024. Nuevas clases, sí, nuevas clases. No sé si de la Comic Con había ahí, de la Gen Con, no sé, espera. Sí, de la Gen Con puede que... La Gen Con 2024 estaba el de los susurros arcanos, que eran arcanos, que es otra cosa que se establece más adelante. Los arcanos al final, para el que todavía no sepa mucho del juego, es como estos espíritus que salen como medio transparentes y siempre como de un color azulado o amarillo, brillante, detrás de los protagonistas en Final Fantasy para ayudarte, por ejemplo. Sí, al final no dejan de ser objetos, piedras y tal, que tienen poderes encapsulados, o sea... Lo bueno es que han conseguido convertir en mecánica todo lo que ya existe en RPGs, lo han ido añadiendo muy bien. O sea, y también te digo que para alguien que no es experto en JRPGs, que es mi caso, no el vuestro, ¿vale? También lo han sabido hacer de tal manera que cualquier persona, yo considero novata o experta en un rol, se puede meter. Por ejemplo, algo muy tonto como, y yo tengo el libro en inglés delante de mí ahora mismo, el arcanista, pues ponerte, vale, te hablo de arcanista, me refiero a el elegido, el invocador, el avatar, y te da tres nombres más para que tú sepas, vale, sé lo que me estás hablando. O el Dark Blade, que hablabas tú antes, te estoy hablando del Vengador, del Caballero Oscuro, del Caballero de la Muerte. Insisto, lo estoy traduciendo al vuelo. O sea, te pone ejemplos y además, ¿qué es lo que me gusta? El placer que es leer y tener que elegir a nivel inicial 2 de las habilidades que te permiten y leer las habilidades y ver que cada una está pensada para esa clase, eso también para mí es JRPG puro, de lo poco que conozco JRPG. Hombre, yo tengo un par de JRPGs, pero no de videojuegos, sino en papel, ¿vale? O sea, japoneses, tengo juegos de rol japoneses que en portada lo que te pone es JRPG, ¿no? Ahora mismo el que me acuerdo es Ashura, creo que es. Y Ashura o Ishura. Y es así. Es verdad que si tiramos un poco hacia atrás, los JRPGs están basados en los juegos de rol que también nacieron en Estados Unidos, entonces a lo que más se jugaba en aquel entonces era en AD&D, entonces, es decir, los juegos de rol, los videojuegos de rol japoneses están basados en los juegos de rol que a su vez están basados en daño. Es una movida. Eso se puede ver muy bien, por ejemplo, en animes como Record Lord of War, ¿vale? Que tú ves claramente que eso es AD&D, porque incluso los animes que son de fantasía, que dices tú, ay mira, parece un juego de rol, sí, pero no un Dungeons and Dragons quinta o tal, no. Todos son el caballero, el elfo, el enano, la maga. ¿Por qué? Porque tiene una sola clase. ¿Y eso dónde está? En AD&D. Porque tuvo muchísimo éxito en Japón AD&D en su momento. Entonces de ahí proceden la gran mayoría de los juegos de rol de fantasía. Ese es su modelo. Y de donde han ido surgiendo luego y han tenido su propia evolución. Pero el origen es ese. Por eso se parecen tanto a un juego de rol old school. Los animes de fantasía o los videojuegos de fantasía o los juegos de rol de fantasía japoneses. Sí, que luego de hecho lo que ves también es que hay una reacción absoluta, o sea que ves que a medida que han ido creciendo y añadiendo nuevas temáticas se han ido retroalimentando, entonces esto te recuerda a algo, pero es un poco lo del huevo y la gallina que fue antes y que ha influido en qué. Y también una cosa muy chula de este Fábula Última es que los atlas cubren un tipo
de juego de rol. Entonces está muy bien el que no sustituyen al original, al reglamento básico, pero sí que te orientan a un tipo de campaña que quieras hacer de otro tipo. O sea, porque hay desde la fantasía clásica y absoluta, Dungeons and Dragons total, a tecnofantasía y a otras cosas. O sea, Es que pero bueno, lo habréis visto, pero... Puedes hacer un Persona 5, lo puedes hacer tranquilamente. Por decir un ejemplo que me viene ahora. Sí, a ver, es que fíjate, por ejemplo, voy a volver a Final Fantasy, ¿vale? Pero es que no es lo mismo Final Fantasy VII que el Final Fantasy XV. Hombre, es que no parecen el mismo juego, o sea, porque tienen un nombre Es conjunto. eso, y cuando ves este no. Final Fantasy que tiene rascacielos, robots gigantes, coches, bueno, pues sigues jugando a Fábula Última. Simplemente tienes que coger unos cuantos elementos y coger el Atlas de la tecnofantasía. Y de hecho, lo que también está muy bien es que si algo te gusta de el Atlas de tecnofantasía, lo puedes adaptar también. O cosas del reglamento básico, cambiándole el nombre y cambiándole un poco la descripción, te dice, esto no deja de ser un tomo de conjuros del reglamento básico, pero lo hemos llamado libro de no sé qué porque es de una estrella del pop. Es más, claro, la espada de luz te dice, trátala como la espada de bronce, pero que tiene, tiene poder, como es, vinculación al fuego. Pues ya está. Claro, sí, o sea, al final lo que te propone es que la mecánica no cambie, pero que narrativamente te encaje con cualquier tipo de narración que quieras hacer tú. Lo que te permite lo que quiere Fábula Última todo el rato, que es que tú te crees lo que te dé la santísima gana. Y cambiar nombres y cambiar conceptos utilizando las reglas. Entonces dices tú, joder, pero es que yo no quiero una espada de bronce. Ya, bueno, pero es que esto es un nombre nada más. Claro. Entonces, tú coges la espada de bronce, ponle daño de luz, descríbela como un tubo de metal, o sea, como un cilindro, que se enciende y se apaga cuando tú la activas y ya tienes una espada de luz, una espada láser. ¡Hala, ya está! Bueno, o como algo tan sencillo, y tan nuclear en el juego como es la corriente de almas, que es un concepto que está en todo. Entonces, mola mucho como en cada ambientación un concepto que es el mismo, lo describen de otra manera, pero que encaja perfectamente. Porque es una cosa que a mí creía que me chirriaría más cuando he visto los módulos, los atlas, y la verdad es que lo resuelven muy bien. Porque directamente te dicen un poco entre que lo ignores o que le des una importancia absoluta y cómo encajarlo en la historia que estás narrando. O sea, es que vuelvo a lo mismo, es un juego que le he ido cogiendo muchísimo cariño. Cuando me lo encargaron reconozco que fue como, hostia, ¿qué puñetas es esto? No me llamó mucho la atención, la verdad, no os voy a mentir. Pero cuando me metí fue como, ostras, ¿dónde ha estado toda mi vida este juego? Porque realmente... Ya te digo, si has jugado Final Fantasy o cosas así, ostras, es que aparte te pide que seas espectacular y que cuentes cosas súper épicas. Y si no también, porque yo como ser la persona que creo que menos ha jugado a ese tipo de juegos, que obviamente los conozco y algunos he jugado, pero o sea, lo que te plantea está claro lo que hay detrás y además la o si todo te lleva a ello, pero funciona para cualquier ambientación que tú quieras hacerte, obviamente siguiendo pues un cierto nivel de heroísmo alto, unos ciertos patrones de esperanza, buenos, malos, que al final está todo explicado, y lo que decís vosotros, que todo cuadra, que es lo bueno. O sea, y yo veo al creador original, se ha pegado aquí la gente muchas veces conoce Fábula Última y no se cree que el creador sea un italiano. Se cree que es un japonés. Es que realmente es lo que sorprende. Ha mamado muchísimo, o sea, realmente lo que decías tú al principio, Carlos, que realmente ha categorizado muy bien, o sea, realmente incluso como manual, si te lo quieres mirar como un bestiario, como un, yo qué sé, como un compendio de cosas de JRPG, también es muy interesante, aunque no lo juegues, o sea, como lectura realmente está muy bien, o sea, es interesante a muchos niveles este juego. Y sí, y otra cosa es que me ha venido a la cabeza, narrativamente también lo que piden, o sea, lo que te da también es el tema de que los personajes no mueran. Incluso cuando matas a un villano, cuando lo vences, también te da la posibilidad de que se redima y pase a formar parte del grupo, o pase a ser un personaje recurrente
que llegue a ser un poco el típico villano que se redime y decide ser buenísimo y entonces se convierte casi en el héroe por accidente, ¿no? Y que está muy bien, que es una cosa que está constantemente tanto en el anime como en el manga como en los JRPGs, que está muy chulo. Y además está pensado... Perdona, Fari. No, perdón, que te das cuenta al final a lo mejor que el villano de la historia no es el villano. No es el villano, es solamente... Eso también lo... Se ha vuelto, ha tenido que volverse así y está ahí para ayudar al grupo contra el que de verdad es el villano y había estado oculto toda la historia. Es que ahora me he acordado de lo que quería contar, que es un juego que hace muchísimo hincapié en sobre todo en el diálogo y en ir más allá del mata-mata. O sea, sí que puede ser un mata-mata absoluto, pero lo que va dejando como semillitas ahí es en cada historia que te propone, en cada idea para campaña, idea de villanos y todo eso, es que hay una idea detrás y que no es el malo porque sí. O sea, incluso el malo más malo tiene un algo. Y es interesante, o sea, puede satisfacer al que quiere hacer el mata-mata y ya está, y puede satisfacer mucho al que quiere ir más allá de hablar de cosas como la redención o la justicia o el verdadero villano detrás del villano. También te digo que como más se disfruta desde la segunda manera, ¿eh? Te quiero meter mi opinión ahí. O sea, yo creo que sí, yo os lo he dicho desde el principio, o sea, yo es un juego que creo que pide mucho esfuerzo narrativo de todo el mundo y que te impliques, o sea... Y además creo que es donde se puede sacar jugo. Exacto. Y además ayuda a ello, porque otra de las cosas que quería comentar rápidamente antes de saltar, hablando de las multiclases, es que a mí me encantó. Esta es una cosa que es lo primero que enseñaba a mis jugadores. En el inglés está en la 172, no sé dónde estará en el español. Es: ¿tú te quieres a creer el mago monstruoso? Pues ponte esto, esto y esto. O sea, también está muy pensado para que la gente, aparte de experimentar, que todo el mundo experimenta la segunda vez o la primera, decir, vale, vengo con la idea de algún personaje famoso de Cloud era, ¿no? De Final. Vengo con una idea en la cabeza. Exacto, gracias. Pues vengo con una idea en la cabeza, pues la puedo plasmar y luego con esa idea, digamos en números y con las habilidades que me da esa idea ya me invento mi historia. O sea, que está muy pensado y yo me lo he encontrado. Son reglas tan simples pero profundas que permiten que cualquiera entre con media explicación. Y cuando digo media explicación, es media explicación. Porque yo he jugado con gente que no sabe menos que yo todavía de un JRPG y han entendido el concepto, obviamente. Si entras en la imaginación, claro, si no... Bueno, pero es lo que comentábamos, al ser un estilo de juego que bebe ya de Dungeons, o sea, no se va a alejar mucho, o sea, tampoco vas a estar en terreno completamente desconocido, o sea, hace referencias a muchas cosas clasiquísimas, o sea, las clases no dejan de ser cosas que hemos visto toda la vida, o sea, tampoco vas a decir esto que es. El mismo hecho de mezclarlas, déjate, ¿eh? El mismo hecho de mezclarlas... Sí, lo que vengo a decir es que no es un... O sea, por ejemplo, veo mucho más diferente Candela Oscura, que sí que te genera es un juego de rol bastante apartado de lo que yo había leído hasta ahora. Tira por la otra. Te suena todo, pero tira por un lado que es muy, muy raro. Aquí sí que es verdad que no habrás jugado a juegos de rol japoneses o no habrás visto tal, pero te suenan muchas cosas, porque son tropos muy trillados, pero que también lo que te pide es que no los trilles más, o sea, que vayas un poco dándole tu punto de vista y tu innovación, o que juegues un poco a subvertir las cosas que te esperas, o sea, hace mucho hincapié también en la vestimenta, en el aspecto de los personajes, en la descripción de cómo es un personaje, para engañar completamente, para que tenga un aspecto exterior, pero que luego sea un personaje completamente diferente en cuanto a comportamiento, a lo que te esperarías o a la forma de cómo lo vas a jugar. O sea, no sé por qué lo venía a decir, en mi cabeza tenía sentido, pero que ya te digo que yo creo que nadie se va a sentir perdido. O sea, ¿se ha jugado un poco a rol? No. Todo le va a sonar. Y si no ha jugado tampoco, te lo digo yo. Porque yo he probado con gente que ni conocía JRPGs, que también es difícil no conocernos, también te digo, pero que hombre, a ver, si no conoces nada, al final tienes hay básicos, pero digamos que hay básicos de ser un mago, ser un guerrero,
ser un de estos que es verdad que al final hay que conocer, entre comillas, o no, porque la gracia de Fábula Última para mí es cómo destruye los... o sea, se basa en la base de cada una de las clases para un poco jugar a... Eres esta clase, pero puede ser un poquito solo y todo lo demás eres otra historia. Es más, en Fábula Última te dan la posibilidad de no saber nada. Es decir, lo que se llama en los animes el Isekai, ¿no? En la persona que va del mundo real cuando muere o cuando cae en coma o lo que sea a un mundo de fantasía donde tiene que volver a forjarse como persona teniendo poderes, siendo el elegido o lo que sea, pues aquí te lo explica tal cual como hay un elemento que es procedente de otro mundo. Y ya está. Y este mundo puede ser el real. Yo hice eso en unas partidas de prueba. Sí, un Isekai. Hice un Isekai porque estaba viendo, no sé cómo se traduce el escudo, que es un Isekai, vamos, que es 4 héroes que llegan a un sitio, 3 de ellos saben de qué va la historia y uno no. Todo el mundo sabe de qué va la historia y uno de los guerreros que viene del otro mundo lo sabe. Entonces uno de los personajes no tenía ni idea. Entonces, como el Rising Hero, ¿no? Exacto. El héroe del escudo, ¿no? El héroe del escudo, exacto. Es que no sabía. Es que has dicho lo de los 4 héroes, 3 vienen de... Eso, no sé qué le he llamado. El héroe del escudo, no sé cómo lo he llamado, pero Dios, no se me... Soy un enfermo, me lo leo y me lo veo todo, ¿vale? Por eso, que me gustó mucho ese concepto de todo el mundo sabe lo que pasa, todo el mundo sabe las reglas, menos el pringado que no tiene ni idea de nada. Y como estaba haciendo un poco el juego y vi también esta parte que dices tú, Fali, jugué de hecho con mi hijo que sabe mucho de juegos de rol y juega más que yo, le dije, oye, vas a ser este. Y guau. Es que un JRPG ayuda mucho, o sea, da mucho pie a eso. Es decir, tú estás en el mundo real, coges el cartucho, el CD, el DVD, la descarga o lo que sea, lo colocas en la consola, en el ordenador, le das press start y entras en ese mundo y ya tienes un avatar que eres tú en ese mundo. Tal cual. Entonces, bueno, pues esa es la idea también de lo que intenta transmitir y hace, sí. Y hace perfectamente el juego. No sé, es que me parece que es un juego muy, 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 muy redondo. A mí me sorprende de alguien que, con todos mis respetos, ¿vale? Para al novato. ¿Vale? Que no estamos hablando, yo qué sé, de Montecook, que tiene 40 o 50 años de experiencia, sino que dice, mira, he escrito este juego, nadie me lo quería publicar hasta que llegó el de Need Game y dice, pues yo te lo hago. Y dice, pum, toma, pelotazo, hostia. Pues ahora se tienen que estar arrancando las uñas los que le dijeron que no. Sí. No, y aparte, yo creo que lo bueno que tiene este tipo de Naruto es que tiene un conocimiento enciclopédico. Ahí te veo. La gente con la que se relaciona tiene un conocimiento enciclopédico porque de cada cosa siempre te está proponiendo las variaciones. O sea, hay una, no sé si una clase o una de las peculiaridades que es el elegido, pero él te dice que puede ser elegido o no. Es alguien que le han dicho toda la vida que era el elegido, pero que luego una parte puede ser que no, tío. El falso elegido. El falso elegido, o sea, y entonces todos los tropos están ahí, que lo puedes jugar como el elegido de verdad o no, o que haya sido un tío que no lo es y ya está, o sea. Ya, has sacado lo de las peculiaridades, que además puedes personalizar tanto a los personajes, valga la redundancia, con, peculiaridades, ¿no? Lo que eran los quirks, ¿no? ¿Eran los quirks? Los quirks, sí, las peculiaridades, sí. Las peculiaridades. Pero luego en el de... ¿Cómo es? En el de la fantasía te vienen también los poderes cero. Esto es... Sí. Por si quieres que el grupo de personajes sean la hostia todos, ¿no? Y estén súper mazados y tengan poderes muy molones. Y lo puedes ir escalando, ¿no? Le puedes ir añadiendo, es como yo digo a veces, modular, ¿no? Es decir, esta es la base del juego, puedes ir complicándolo. Sí. Pero otra cosa que también me fascina y que también tiene que ver con el conocimiento enciclopédico es cómo presentan las localizaciones. Porque cada vez que habla de una localización... Y eso se ve mucho en los atlas. ¿En qué también, punto? Sí, habla de los atlas. Es en qué punto de la campaña debería aparecer esto o dónde suele aparecer un tipo de localización.
Y es interesante ver todo esto, ver que realmente que no da puntada sin hilo, que todos los comentarios que hay, que todas las propuestas que hace, todas las variaciones, son de alguien que realmente conoce mucho y sobre todo ama el tipo de juego. O sea, lo ves que ahí es un trabajo de mucho cariño y realmente yo creo que eso se nota. Yo creo que cuando un juego, una obra está bien hecha, lo transmite y ya te digo, a mí me sorprendió muy gratamente. O sea, yo creo que puede gustar mucho. O sea, hay mucho amor en cada página de cada libro. Totalmente, o sea, totalmente. De hecho, estoy viendo que no solo es el escritor, sino el director de arte y dibujante de muchas cosas. Es que el arte, claro, hay ilustraciones que son así. Acaba de subir 7 puntos este hombre. Si no estaba arriba, acaba de subir. Vamos. Hay ilustraciones que son como muy anime, otros que son muy chivis. Sí. Los chivis están por todo el día. Pero luego el arte pixel, el arte pixel es una pasada. Es muy chulo. Es muy chulo. Bueno, todas las armas. No distingo la espada, son cuatro cuadrados azules. Pero es que si has jugado a los JRPGs antiguos, o sea, los primeros Final Fantasy, es eso. Es la espada de Link. Esa es la espada, yo la he llevado, esa espada, es el iconito, o sea, es muy meta y lo hablábamos antes, lo de que empieces por el nivel 5 es lo de haber acabado el tutorial o el boost de he comprado el juego y me han dado el DLC con 5 niveles extra y ya te digo, o sea, que si conoces el mundo de los videojuegos es muy chulo, o sea, es cuando lo aprovechas, pero yo creo que puede gustar a todo el mundo del rol, ¿eh? Yo creo que sí, vamos. Y voy a hablar 2 cosas rápidas, ahora me pongo en el papel de narrador y os hablo y si hay alguna más antes de saltar de tema, de las 2 cosas que a mí más me han gustado como narrador. Una, no por conocidas, que lo son, voy a engañar, ¿vale? Pero sí cómo están planteadas y sobre todo cómo están planteadas, y Fali lo decías muy al principio, como herramientas, ¿vale? Tanto, y tú lo habías dicho también, Fali, cómo crear armas, cómo crear mazmorras, consejos para el narrador para cómo tratar a cada uno de los personajes según su clase. Y para mí una de las cosas que me divierte mucho, que todos o mucha gente ya lo usa porque no es el primer libro que lo trata, pero sí que le añade un par de puntos, los relojes o lo que sería en otros juegos, los viajes temporalizados o las pruebas en las que tienes que pasar por varias habilidades, que es una cosa que a mí me gusta mucho, sobre todo, y permíteme que hable de Daggerfall otra vez, que vendrá en algún día en Devir, que también lo hace no igual, pero parecido. O sea, tú tienes un lugar al que llegar, para llegar a ese lugar tienes un tiempo y durante este tiempo tienes que pasar por X pruebas. Y estas X pruebas puedes pasarlas o no y puedes ir teniendo o no fallos. No hay un fallo o un acierto general, sino hay un fallo o un acierto derivado de cuántos pasos tiene el reloj. A mí eso me gusta mucho, ¿vale? No es nuevo, que nadie me diga, Carlos, eso no es nuevo. Lo sé, gracias. Pero me gusta mucho cómo lo trata Fábula Última. Pero es una mecanización analógica muy sencilla de una mecánica que existe desde casi siempre en los videojuegos y sobre todo en los JRPG, que es el cargador de poder, el cargador la cuenta atrás de la transformación final del villano, la cuenta atrás de destrucción de no sé qué, y tú tienes que estar pegándole o lanzando tal poder o sé qué para que no avance tan rápido o para ir deteniendo ese reloj. Es una mecánica. Sí, que aparte es modificable por ambas partes, por el villano y por los jugadores. Y que está muy bien aplicado a cualquier cosa, porque también se puede aplicar a estamos en una audiencia ante un príncipe y es cuando el reloj llegue al final se le hincharán los cojones y se echará. Una cosa tan sencilla como esa, que es aplicada a muchas cosas, que no solo además que sea público, una cosa, cuando saldrá público o escondido, pero que me gusta el concepto de que no, tienes este tiempo, tú mismo. No, y aparte hay relojes
ahora que lo has dicho, escondidos, que es en plan... Igualado. Tú lo puedes decir en plan de pasar una cosa. Está aquí y va bajando, ¿eh? O sea, cuando llega al final va a ocurrir algo. Y tú no tienes por qué decir cuántas secciones tiene ese reloj. No. Puedes decir, hay un reloj en marcha. No sé si estás obligado a decirlo, ¿eh? Ahora estoy dudando, pero creo que lo que no estás obligado a decir es lo que pasa. Te lo recomienda, creo recordar, ¿eh? Siempre te recomienda que cuando exista, no digas de cuánto, pero sí te recomienda decir, hay un reloj. Hombre, es que es otra mecánica, no solamente no solo es eso, es un elemento mecánico, ¿no? para ayudar al juego, sino también para la narrativa. Es decir, hay un clic en la cabeza de los jugadores que se enciende cuando les dices hay un reloj. Claro, sí. Claro, también para guiar a los jugadores va bien, para que no se despisten y sepan lo que puede pasar. Y aparte hay relojes de campaña, ¿eh? O sea, también. Ahí a nivel gordo, o sea, ya lo veréis, pero es una cosa de... ¿Os acordáis que había esto? A mí me resultó las cosas más difíciles del juego, no sé a ti, Guillermo, pero para mí a la hora de revisar por el lenguaje y tal, fueron los relojes y las esferas. Sí, las esferas tienen su miga también. Yo ahora no recuerdo qué es lo que más me ha costado. Hay algunas descripciones que cuestan un pelín cuando se complica, pero casualmente son las que luego han simplificado. En la versión que llegará por lo que sea, ¿no? editada, sinceramente había cosas que estaban... O sea, veías la idea que había detrás, podías llegar a entenderlo, pero costaba ver por dónde iban los tiros. Pero sí, los relojes, a ver, lo que pasa es que son mecanismos complejos, o sea, son tan sencillos como decir, van a pasar 5 turnos o tal, o es de 5 secciones hasta que pase esto, a cosas más complejas que pueden ir para adelante y para atrás, o sea, discusiones que pueden reducir, que pueden aumentar. ¿Cuál es el interruptor de que pase a la siguiente sección? Claro, cuando juegas con que ellos no lo sepan, ellos sí lo sepan, ahí puedes jugar con muchas cosas. Incluso se pueden invertir los relojes, ¿eh? Correcto. Es que pueden decrecer, pueden invertirse. Claro, es una mecánica muy chula, la verdad. De todos modos, ahora que hablamos de lo de esconder o no esconder, sí que es un juego donde tiene cosas bastante públicas y bastante como en los juegos de rol, que es en plan de cuando un enemigo le das con cierta manera se ilumina de una forma, pero si le atacas con fuego pues se ilumina de otra y le haces daño. Entonces sí que te dice que no escondas del todo estas mecánicas, porque también es una cosa que existe ahí, que tú sabes, o sea, tienes unos indicadores para saber también cómo tratar con los enemigos, aunque no hayas tratado con ellos. Pero son las pistas de pantalla. Correcto, ahí está. Hay un poco estos tips, en plan de recuerda que mezclando tal y tal tienes esto. Pues o sea, ahí también está un poco. Yo hablaba al principio, hace tiempo, de lo que hacía Mitchell, que hacía eso y que para mí fue indicador, sobre todo para entender eso, que es que el jugador se dé cuenta de que hace más daño la espada de fuego es correcto. Luego ya como personaje a ver lo que hace. Pero que el jugador se dé cuenta es correcto. Y que para el siguiente espantapájaros, ya que hablamos de fuego, ¿vale? Que salga, lo primero que hagas, darle con una espada de fuego, también es correcto. Ahora tú ya jugarás con si ese espantapájaros de repente es el jefe y como es el jefe es inmune por inventarme 2 cosas, ¿vale? Sí, que luego también está el tema de que tú puedes hacer tiradas para conocer rasgos de los enemigos. Entonces es un poco que no deja de ser, para mí, el libro de trucos. Lo he leído en un sitio que haciendo esto le das candela a los bichos. Es esto. Pero que sí que es cierto que tiene como las pistas o los ciclos de ataque. O sea, tú sabes que este enemigo va a atacar en este turno al que está más desprotegido, en este turno al que le ha pegado, en este turno tal, o sea... Que luego está también el tema de los turnos, que es Final Fantasy puro, que hay además enemigos que tienen más turnos que otros, hay unos que se saltan los turnos, hay unos que cuando el efecto te ha hecho algo, te puedes saltar el turno y ejecutar el tuyo en ese momento, o sea, que las mecánicas pueden llegar a complicarse, que si te gusta esto, también hay una chicha importante, que están bien resueltos, o sea, luego también será cuestión de jugar, pero por lo menos sobre el papel parece que está bien pensado.
Luego Ya no te sé, digo yo, y sí, te lo dije, imagino que... yo te lo digo y vamos, te lo recomiendo más si te gustan mínimamente los JRPGs. Y yo tengo eso, mi hijo es súper fan de los JRPG y lo primero que me dijo es chapó porque realmente han plasmado lo que quieren. Y con dos cosas sencillas y además con una hoja de personaje que para mí es una de las cosas más potentes que tiene Fábula Última. Muy sencilla, y cuando digo sencilla no quiero decir que no sea complicada, digo de ver y de entender, pero que con mucha cosa que puedes ir añadiendo. Con solo eso tú ya te sitúas y realmente si te gusta lo vives. Y incluso si no conoces los JRPG, yo creo que también. Como aventura general, también. Obviamente disfrutan más porque al final evoca todo el rato un género. Bueno, Todo. ahora estaba pensando, es que me he acordado de lo del tema de las habilidades heroicas y que es un poco no deja de ser el skill tree que ya está asimilado en muchísimos otros juegos que ya no son JRPGs. O sea, ahora cualquier juego de cualquier tipo tiene un árbol de habilidades. Muchos juegos que ya no son JRPGs puros y duros. Y tienes un poco esto de que el personaje puede crecer hacia una parte y entonces escoger ciertas habilidades que no tendría, pero que te obligan a dominar otras anteriormente. O sea, es lo que dices tú. Yo creo que sobre el papel y sin haberlo jugado, porque no he tenido la oportunidad aún, sobre el papel sonaba muy bien. Y parecía estar bastante bien cubierto todo, pero claro. No sé si tu familia has probado, pero funciona. No, yo todavía no lo he jugado, la verdad. Funciona y funciona muy bien. Si no, también os digo que no estaríamos haciendo este podcast. También te digo que prefiero, es de estos juegos que prefiero jugarlo antes que dirigirlo. Bueno, tengo ganas de... A ver, piensa, claro, que Guillermo y yo los lo hemos leído, no sé, 7 veces cada libro. He releído, sí, unas cuantas. Entonces lo que te apetece es... a lo mejor a mí lo que me apetece es controlar solamente un personaje y lo que él puede hacer y ya está, ¿no? No sé, es diferente con otros juegos de rol que en los que también trabajo, pero en este sí, en este te apetece. Pero por eso mismo, porque no hay una cosa que no tiene este juego, que es trasfondo, ¿vale? No hay lore, lo que llaman le podemos llamar lore porque tira mucho de videojuego, ¿no? El original. Sí. En los Atlas un pelín, ¿no? En los Atlas sí que hay un pelín de nada, no mucho, pero un pelín. Son muestras. Son muestras, sí. Estaba mirando. No hay nada concreto. Todos son ejemplos, o sea, son cosas prototípicas, o sea... Claro, las localizaciones de los Atlas, por así decirlo, son unos ejemplos de unos arquetipos de lugares. Entonces, por una parte te dice, este mundo tiene esto, esto y esto, pero luego te dice, todo mundo de este tipo, de este arquetipo, por ejemplo, yo qué sé, la puerta del fin del mundo, ¿no? La puerta del infierno. La puerta del infierno o la puerta del fin del mundo y tal es un tipo de... un arquetipo. Creo que era... Concusio Mundi. ¿Era así? Sí, Concusio Mundi es algo así, sí. La puerta del infierno me parece que era. Pues es de memoria, es que no sé ahora mismo, pero bueno, algo parecido. Y dices, Concusio Mundi es así. Pero te dicen... todo mundo que sea una puerta al infierno debería tener al menos alguno de estos elementos. Sí, lo que viene a ser es que no es él, sino, o sea, no es la puerta del infierno, sino que es una puerta del infierno. Una puerta del infierno. Porque al final son arquetipos. Sí, es una plantilla. Para que tú crees tu propio escenario dentro, o sea, tu propio escenario no de campo, sino tu propio escenario de pantalla, de fase, si quieres, ¿no? Sí. La propia fase en base a unos estereotipos que hay y que se repiten a lo largo de la historia de los videojuegos JRPG, por ejemplo. Entonces hemos comentado de dónde aparece, a qué altura de la campaña debería aparecer.
Sí, La pues aldea buenísimo. esta que es la aldea original, pero es en La plan. aldea- Y te recomienda, en plan, bueno, aquí debería ser pues el lugar de nacimiento de uno de los personajes y el punto de partida del que salen y al que pueden volver porque es como su guarida. Pues Pero este luego lugar está la ciudad. debería estar Sí, en medio sí, de la campaña cuando los personajes descubren sí, las sí, primeras pistas de quién es el verdadero villano. correcto. Y dices, ¡guau, chaval! Luego la ciudad imperial, pues podría ser o el final de una campaña o el sitio donde encuentran tal cosa, donde tienen que ir a encontrar los papeles de no sé qué. O sea, ves que no hay un lore propiamente dicho porque ya funciona, o sea, es como muy meta en este sentido, o sea, ya tienes el lore en la cabeza de otros juegos, Sí. o sea, has visto... Y de hecho, la gracia es que el lore te lo hagas tú. Claro, sí, sí. De hecho, te pide un poco que hagas Exacto. esto y de hecho te pide que cada localización que se crea, cada cosa, todo el mundo aporte para darle vidilla. O sea, de hecho, hay una de las cosas que te dice que si no te llama la atención y no encaja y tal, tendrías que darle una vuelta a una localización, a un personaje, a lo que sea. O sea, todo tiene que tener un algo y que ¿Por qué? guste y que tenga un sentido en la campaña que estás haciendo. Sí, sí. ¿Qué viene, señores? Pues yo creo que ustedes están viendo que tres fricazos hablando de un juego que yo creo que va a dar mucho que hablar. No solo lo creo yo, hay más gente que lo cree porque ya digo que yo lo he conocido y me ha encantado y no soy el mejor especialista en juegos de rol japoneses. Además, como hemos dicho varias veces en todo este podcast, que viene con el manual básico, que es brutal, porque para las páginas que tiene, que tampoco es excesivas, 350 que serán más en español, puede parecer pequeño, porque además en formato esto es A5, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿A5? Creo que es el 17x24 quizá, no sé, no creo que sea una 5. El Bueno, 17x24 que normalmente suele ser el comic book americano, que ahora se pues, lleva mucho en los formatos de... pues con una letra además súper bien, una maqueta preciosa y que a cualquiera que le guste. Y aparte que traí, que ya me lo habéis adelantado y quiero nombrarlos, porque ya habéis dicho que habéis trabajado en ellos, 3 manuales después que serán de cada una, digamos, de las especializaciones: la alta fantasía, high fantasy, que supongo que lo habréis traducido como alta fantasía. No sé si habéis dicho fantasía natural o como... Sí, Sí. creo que por ahora hemos dicho fantasía natural. Sí. De momento Vale. sí. Vale. Que no Y sé. la tecnofantasía todo Y la junto. tecnofantasía. Y la Sí. tecnofantasía, que al final lo que da es lo que estamos diciendo desde el principio. Yo creo que creo falta que- una más, pero no sé si la van a sacar. Yo lo tengo. A mí digo, a mí me falta un Atlas. Tengo alta, natural y tecno. Si hay otra, pues no me lo he comprado. No, digo, No. Lo he entendido lo que quiere vale, decir. vale. Sí. No, Que no para existe, pero que mí, estaría bien, que debería. efectivamente. Yo he hecho en falta todavía uno. Más 18. Es el de la fantasía urbana. Vale. Sí, también. Tras, cubre un pelín la tecnofantasía, pero no del todo. Claro, sí, la Del puede. todo, es En realidad, si coges un poquito de cada uno de ellos, sí, podría Sí. ser. Pues nada, escribe un Sí. mail a Emanuel que seguro que te lo hacen 2 tardes. Te escribe un tratado de por qué no lo han hecho de momento y por qué los otros lo cubren un poco. También sería. Que no me extrañaría nada. Es que No, no es un sé, tío muy creo que es bien. un tipo de fantasía No, que bien. aparece. Yo me he ido pensando en el más 18 porque tengo mente enferma. Lo siento. No lo veo por lo que propone. Ya te digo que no llega al nivel de concienciación de Candela Oscura, pero sí que es un tipo de juego que habla mucho de la seguridad en la mesa, de las palabras clave, Por supuesto, siempre con la mesa que quiera jugar a eso. de los límites. No habla de los límites y los velos, pero viene a hacer una referencia también a lo que hace mucho hincapié. Candela aprieta más con eso que no. Candela Oscura hay mucho. También Fábula Última, y que se me entienda en general, es más optimista. En general, que se me entienda, y Candela Oscura ya juega con un terror más, voy a decirlo directamente, Lovecraftiano, que juega un poco más a, oye, cuidado hasta dónde te vas a meter, y a lo mejor hay alguien que no le gustan las arañas. Sí, además, a mí Candela Oscura me pareció muy Baesen.
Total. A mí Ahí me lo tengo. pareció Lo tengo al muy lado de convincente. Bioshock. De hecho, para que veas si lo creo o no. Es duro. O sea, a mí lo que me chocó más de Candela Oscura es que es un juego que propone unas cosas bastante duras. O sea, tanto la ambientación como las historias, como el trasfondo que hay, pero al mismo tiempo también te pide que no vayas muy allá. O sea, yo imagino que somos conscientes de lo que hemos hecho, entonces, ojo que a lo mejor no le gusta a todo el mundo y poner Ve al límite, claramente... pero no lo pases. Voy Sí, a decir, es en voy a plan, decir una. Exacto, o voy a si, decir una o si cosa. quieres, si tienes jugadores que quieran explorarlo, tira millas. Es Yo un creo que poco lo que se Can- escucha. Perdona, Fali, lo siento. Yo creo que Candela Oscura llega un momento que les pasa que dicen, ostra, esto va a llegar a cierto público que a lo mejor no va a entender el horror, o no el horror, porque tampoco es horror, es más investigación, pero ya me entendéis. Y a lo mejor tenemos que avisar, y a lo mejor a veces avisa mucho porque dice, ostra, va a llegar a gente que no está acostumbrada a cierto tipo de juego. Y creo que sí que eso se les nota. Perdona, que te he cortado, Fali. No, es que yo a Candela Oscura lo que le veo quizás es un poco... y no por ello digo que sea más Baesen, ¿vale? Porque Baesen es menos que Candela Oscura en ese sentido. Lo veo más nórdico. Pero Correcto. Nórdico es lo que se llama juego de rol nórdico, ¿vale? Que juegas demasiado, mucho, y te centras mucho en los sentimientos, en la psicología, en los traumas, en el límite de los sentimientos, de qué es lo que puedes llegar a lo que pueden llegar a sufrir los personajes y los jugadores a través de los personajes, llevándolos al límite, ¿no? De lo que sienten. Creo que Candela Oscura, curiosamente, ¿no? Que sea más nórdico que Baesen, que en realidad está ambientado en Suecia. Sí. Pero que ya te digo que lo que me chocó fue que hagan tanto hincapié en eso. A lo mejor no supe entenderlo en su momento, pero sí que es cierto que por los temas que trata, de hecho hay un aviso en cada aventura de... Esta aventura es de horror corporal, de tal... Sí. Entonces da como unos avisos de... Y yo creo que va más por ese sentido, ¿no? No por mojigatería o por poner los límites de no hacer sentir incómoda a la gente, o porque es muy consciente de ello. No lo había pensado. Y en este sentido, Fábula Última lo que hace es más proponer una cosa que haya cierta esperanza y que no haya cinismo un poco en la narración. O sea, que sea un poco intentar que pese a lo que se cuente, que no sea todo... Porque pasa en el de Tecnofantasía. Tecnofantasía, por las historias que cuenta, son siempre más contra... oscuros. Sí, contra megacorporaciones opresoras, medio ambiente destruido, pequeños grupúsculos rebeldes contra un imperio enorme que no se puede vencer. Pero el elemento claro, es la esperanza. Sí, ahí estamos. Ese dentro de todo sea como un poco la idea que quiere transmitir el juego. Es positivista el juego, es jugar sí, con pero no naif. No es naif, que yo también pensé en un momento que al ver tanto colorinchi y tal, yo pensé que sería como muy honesta y no lo es. Es simplemente que dentro de la mierda que hay, pues... Claro, tiene cositas oscuras y claro, no... Sí. Pero sí, es un juego que trata básicamente del bien y el mal, porque además te dice, los jugadores, puedes tener algún personaje, algún protagonista, algún jugador oscuro, que sea más, pero es bueno. Sí. Eso hace mucho hincapié ahí, sí. Pero es bueno. No Aquí no hay jugadores malvados. Aquí no hay personajes malvados dentro del grupo. Aquí pueden ser más oscuros, pueden ser más rebeldes, pueden ser más, pero son buenos. Y quieren hacerlo. Y de hecho lo que recuerdo es que dice que si un personaje tiende mucho hacia ahí, que una de las opciones es que lo dejes y que se convierta en un villano. Correcto. Directamente, o sea, que deje de ser un personaje. O sea, que no lo lleves tú al extremo de ser el malo que actúa, sino decir, mira, lo quiero dejar aquí. Y aparte también que es un juego que hace mucho hincapié también en el tema de abandonar los personajes cuando toca, sin dejar el grupo, porque te da herramientas para que aparezca ahí por 1000 motivos otro personaje nuevo para el grupo, que no se quede cojo porque tú has decidido que, oye, mira, yo ya lo he llevado un poco al extremo, o ya he contado todo lo que quería contar con él, o he explorado todo lo que quería explorar, y pasa a ser un NPC, o muere, o desaparece, lo que sea, pero que tampoco puedes morir si no quieres. O sea, hay mecánicas como lo de que no puedes perder las naves.
Esto es un poco, me recordó muchísimo al halcón milenario, que no puedes destruirlo si tú no decides que se destruye. Sí. Un objeto, una nave tal. Sí, tu arma mágica no la puedes perder, ni te la pueden robar sin tu permiso. Sin el permiso del jugador. Sí. No se puede destruir si tú decides, bueno, va, sí. Quiero vivir esto. Yo decido, quiero vivir esto, entonces sí. No, pero es un poco lo que pasa, es en plan, ¿por qué el halcón milenario sobrevive a todas las cosas? Porque hay un guionista que decide que ese halcón milenario no se va a destruir, y punto, y ya está. Sí. O sea, y aquí le da un poco ese poder al jugador. No sé, ya te digo que yo cada vez estoy más encantado con este juego y con esta charla es que me voy. A mí no me tiene que convencer, ya lo has visto. Oye, de verdad, primero es un placer, Guillermo, no te conocía, te lo he dicho antes, creo, es un placer haberte conocido. Fali, es un placer conocerte y haber compartido contigo porque te sigo por las 13.000 cosas que haces. Muchas gracias. 13.001 en el caso de Guillermo, que también Gracias de verdad por este trabajo, que nos va a venir a Vía de Vir en breve, donde en breve es, no lo sé, pero en breve. Ahí estaremos desde el cornetín. Dime. Que nosotros tampoco lo sabemos cuándo. Bueno, en breve. No, tenía que salir antes, lo que pasa es que como hubo esto de que salió la edición revisada, fue pues ya lo sacamos bien. También me alegra Sí. que vayáis a tardar, porque habéis incluido 400, creo que decías, Fali, notas que os han pasado. Un montón de notas, yo flipé cuando nos llegaron. Encantado. Fueron 403, o sea, imagínate. O sea, yo encantado. Había mucha cosa de diseño, pero sí que es cierto que también de traducción había bastante cosa. Pues yo encantado, porque vamos, yo personalmente voy a estar, y mira que los tengo 2 de ellos en inglés, porque compré solo lo que me interesaba, pero voy a estar el primero ahí, seguro, y hablaré sobre él, seguro, en el cornetín. O sea que, Fali, gracias, Guillermo, gracias. Quedamos apalabrados para hablar de traducción un día. Me parece genial. Sí. Aunque yo sigo diciendo que yo soy un infiltrado, ¿eh? O sea, yo no soy traductor de carrera. Infiltrados somos todos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que tengo mucho amor por lo que hago. Entonces, cuando algo me gusta, hay cosas que pues, lo cubres con... Aparte es lo de siempre. También leer y traducir es práctica. O sea, te pueden dar herramientas, pero también hay que practicarlo y hay que foguearte. Y cuando llevas ya, pues eso, mucho tiempo, pues... De momento nadie se ha quejado mucho, o sea, nunca he tenido un atlo de qué castaña de traducción esto de mierda que han hecho. Sí, además son profesiones que se van haciendo, que cada vez las haces mejor con el tiempo. Cuanto más trabajas, sí, mejor lo haces, porque vas aprendiendo de ti mismo y de todos tus errores. Y de los compañeros. Es decir, muchísimo. A mí me gusta mucho trabajar, trabajar en equipo mola mucho porque ninguno nos decía, o sea, no está el concepto de... Yo qué sé, a mí no me ha dicho ningún traductor, ya vienes a corregirme lo que está mal. No, es que no es corregir lo que está mal. En realidad no es así, ¿no? Ni yo tengo el concepto de... ¿Cómo me han dicho? ¿Tú buscas entonces los fallos del...? No. Yo me los encuentro, no los busco, ¿no? No, quiero decir que son trabajos diferentes, pero que están muy interconectados, igual que la del editor. Sí. Y la del maquetador, porque, por ejemplo, yo hago, en mis revisiones yo hago notas para el maquetador. Bueno, el maquetador que te puede llegar a decir que cambies algo porque va a salir un montón de veces y no va a caber en sitios. O sea, también hay veces que la opción de por qué se ha traducido de una forma no es puramente por el concepto en sí, sino por cómo va a funcionar después en la repetición, cómo se va a utilizar en diferentes puntos. Pero yo creo que lo del trabajo en equipo es muy importante en esto. Yo siempre he sido bastante despegado de mis traducciones. O sea, yo nunca he defendido a muerte, a no ser que haya tenido algo muy claro. Yo siempre he sido muy, muy partidario de que todo el mundo aporte. Todo el mundo que está trabajando en un libro, en un cómic, en lo que sea, va a hacer aportaciones buenas. Y aparte van a haber cosas que tú a lo mejor se te ha escapado. Porque cuando estás metido en una cosa, estás viendo algo y estás ahí con las ojeras de burro ahí mirando para adelante y se te pierden cosas. Hay cosas que dices, pero ¿cómo se me ha podido pasar esto por alto? Entonces yo siempre estoy muy a favor de quién me va a revisar el trabajo después y de tener buen rollo de esto, de que no sea una lucha de ego, sino de mejorar el producto, de que quede lo mejor posible y ya está. Y en este caso te aseguro que el producto vale la pena.
Además, decir también que es muy importante, creo que estamos hablando del trabajo en equipo, pero creo que es muy importante y es un trabajo que no se piensa tanto en la editora que elige los grupos de trabajo, porque Vanessa no dice, no empieza, vale, pues tengo este. No, o sea, lo piensa muchísimo a qué grupos darle qué. Entonces, al menos normalmente, por ejemplo, en este proyecto me lo dijo clarísimo, pero en otros Sí. lo mismo y dices, joder, pues cómo mola que piensen en ti y en tus compañeros antes de darte el trabajo, porque dice, coño, es que quiere que sea lo mejor posible y ha buscado lo que ella la persona de la que trabaja considera que va a ser la mejor para este trabajo, ¿no? En este proyecto en particular. Pues eso es de agradecer. Total. Yo creo que al final se nota. Cuando hay cariño y hay buen trabajo detrás, se termina notando. O quiero pensar que sí, o sea, yo siempre cuando trabajo con gente buena, yo creo que termina filtrándose, o sea, es bueno. Pues de nuevo, muchas gracias a todos los que nos oís desde el Cornetín. Seal of Approval, que decían en inglés, sello de aprobación total de esta fábula última. Gracias de nuevo y gracias a vosotros. Nos vemos en el siguiente podcast. Desde la redacción, un llamado a las armas. El Cornetín de Gondor aquí se transforma. Jefe Kakain, Aaron Limax, Pacheco, Caso, Taco, Ainusi. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia. En nuestro blog y podcast sin primicia. Verso. De Tolkien a Star Wars. De cómics, anime, en nuestro universo geek, todo cabe. Analizamos, debatimos sin parar, con cada episodio un nuevo lugar. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia, en nuestro blog y podcast sin primicia. Verso. De Tolkien a Star Wars, de cómics, anime, en nuestro universo geek, todo cabe. Analizamos, debatimos sin parar, con cada episodio un nuevo lugar. Pacheco con sus teorías, Limax con su humor, Aaron y Karim siempre juntos sin temor. Taco y Ainu, la dupla rolero creativa. Ocasur, el maestro siempre motivativa. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia, en nuestro blog y podcast sin primicia. Verso, el Cornetín de Gondor.